Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta presentación, que nos acompañan en este simposio. En esta oportunidad, pues el tema que nos convoca acá es casualmente el uso de los sistemas de información geográfica en la determinación y delimitación de un tema que recientemente ha cobrado importancia, que es delimitación de cuadrantes urbanos. Sobre este aspecto tenemos aquí algunos antecedentes, y es que recientemente, pasado mes de septiembre de este año, pues se dio la publicación de algunas modificaciones a un nuevo reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que ya se venía gestando desde hace algunos meses, y en el cual pues el Colegio de Ingenieros Topógrafos participó activamente en las mesas de negociación para el ajuste del texto de este nuevo reglamento, que se da en respuesta a casualmente un reglamento que ya existía, pero de bastantes años atrás, que databa aproximadamente la década de los 70, los 80, y que pues se hacía necesario hacerle ya algunos ajustes. Casualmente, pues la publicación de las modificaciones al texto que se había propuesto, pues se dio en este documento del alcance 236 de la Gaceta 224, ¿verdad? Y a partir de ahí, posteriormente, algunos días después, entran en vigencia algunas normas que vienen a establecer reglas nuevas o modificación de reglas que ya existían a la gestión de la agrimensura, especialmente cuando se operan fraccionamientos o urbanizaciones. Casualmente, pues en esta diapositiva podemos ver el enlace donde podemos tener el texto oficial de este reglamento, de este nuevo reglamento, que es emitido oficialmente por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de tal forma que en la página oficial de esta institución tenemos el enlace respectivo para descargar el texto para todas aquellas personas que están interesadas, los profesionales que tienen que ver con el ejercicio, como decía, de la agrimensura, la topografía, específicamente en el tema que tiene que ver con los fraccionamientos. Bien, en este nuevo texto se incorporan algunas modificaciones a normas que ya existían y otras cuyos conceptos se venían acuñando de alguna manera en la legislación existente, pero no estaban de manera expresa. Uno de estos conceptos es el fraccionamiento con fines urbanísticos. Anteriormente el texto de este nuevo reglamento, pues parecía que el tema de operar fraccionamientos estaba en blanco y negro. Me refiero a que habían dos operaciones bien definidas: existía fraccionamiento y existía urbanización. Y en general, pues todos los profesionales del ramo lo teníamos claro, ¿verdad? La definición de lo que era una urbanización estaba bien establecida, y de lo que era un fraccionamiento lo entendíamos también de manera adecuada. Sin embargo, en el intermedio se acuñaba una operación diferente, que no era una urbanización en sí misma, pero tampoco era un fraccionamiento simple, que es el que vino a darse en llamar fraccionamiento con fines urbanísticos. Bien, como podemos ver ahí, en el artículo 19 del nuevo texto de este reglamento que ya está vigente, se habla de que este tipo de fraccionamientos, que como les decía, no son una urbanización en sí misma porque no hay apertura de vías, o sea, se dan frente a una vía pública existente, pero tampoco son un fraccionamiento simple porque están sujetos casualmente a la carga de otorgar áreas públicas. Pero el texto lo remite al condicionante de que se dan bajo otras condiciones, pero particularmente lo que nos interesa a nosotros, ubicados fuera, y menciona el concepto por primera vez por ahí, de cuadrante urbano o áreas previamente urbanizadas. Posteriormente, en el artículo 24 del texto, se habla de otra figura que en los reglamentos pasados tenía otro nombre, que se mencionaba como servidumbre de paso. Ahora viene a llamarse acceso excepcional de uso residencial
Y en el tema que nos interesa a nosotros, menciona el artículo 24 que es permitido únicamente dentro del cuadrante urbano. De manera que aquí tenemos nuevamente la citación del término del concepto de cuadrante urbano. Viene otra figura más también, esta está en el artículo 16, que cambia de nombre, aunque de fondo sigue siendo la misma que antiguamente conocíamos como callejón de acceso, lotes irregulares, con frente menor a la norma, que se le da un acceso por medio de una franja que tiene unas ciertas dimensiones, ¿verdad? Que como les digo, la conocíamos muy comúnmente como callejón de acceso y así estaba nombrada en el reglamento anterior. Ahora se le cambia el nombre, aunque las regulaciones son básicamente, en cuanto a dimensiones, son las mismas. Se le cambia el nombre a franja de acceso y casualmente se establece que son permitidos también únicamente cuando los fraccionamientos se operen dentro de cuadrante urbano. De manera tal que en esas tres normas tenemos la mención explícita del concepto de cuadrante urbano. Y aquí entonces venimos a la necesidad de establecer y definir, bueno, ¿qué es el cuadrante urbano? El mismo reglamento en el artículo 6, en el numeral 37, nos dice que es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población, donde se encuentra la mayoría de bienes y servicios, la infraestructura vial, su área de influencia inmediata, y menciona además que estos cuadrantes urbanos se dan en distritos que han sido declarados urbanos. De tal manera que a partir de esta definición y de las normas que introduce el nuevo reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones, traemos a colación y discusión el concepto de lo urbano y lo rural. Y se hace necesario entonces para las instituciones que administran el territorio, en el caso nuestro en Costa Rica, las municipalidades, ¿verdad?, por debajo del nivel nacional, que además tienen a su cargo la ejecución de la autorización de visados municipales para planos de agrimensura. Entonces se hace necesario delimitar estos cuadrantes. Atendiendo esa necesidad, se incluye entonces, junto con el reglamento, un protocolo que nos ayuda a establecer casualmente cuál es el ámbito territorial de estos cuadrantes. En este protocolo se establecen 5 pasos, digamos, podríamos decir 5 características también que se deben de cumplir. La primera de ellas es que se pueden delimitar únicamente en distritos que han sido señalados como distritos urbanos, ¿verdad? Recordemos que en el caso de Costa Rica tenemos el nivel nacional, el país como tal en su ámbito territorial, y en su parte terrestre pues se divide en las jurisdicciones de provincias, cantones y distritos. Los cantones a su vez son los que tienen a cargo un gobierno local por medio de las municipalidades respectivas y tienen una unidad territorial más pequeñita que es el distrito, ¿verdad? Entonces, en los distritos que han sido declarados urbanos, pues entonces podemos delimitar cuadrantes urbanos. Dentro del protocolo se establece la posibilidad de usar como base un insumo que desarrolló el Ministerio de Vivienda, que es la clasificación de asentamientos humanos. Ya tenemos unas diapositivas más adelante donde vamos a ahondar un poquito de qué se trata esto, porque el protocolo menciona además que estos asentamientos humanos que pueden utilizarse como base para delimitar cuadrantes son aquellos que tengan clasificaciones entre 1 y 4. Casualmente vamos a ver en la diapositiva correspondiente que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el MIVA, los clasifica de 1 a 5. Entonces los asentamientos humanos tipo 5 quedarían fuera de la posibilidad declaratoria del cuadrante urbano. Además menciona que deben de estar libres de amenazas y peligros naturales, según los mapas de la Comisión Nacional de Emergencia, bueno, su nombre correcto, Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. Y también tiene un condicionante por pendiente, que es que, bueno, no deben tener pendiente superior al 20%.
Y dentro de estos sectores se agrega un área de expansión de 200 metros. Algunas particularidades, bueno, casualmente en el área metropolitana de Costa Rica tenemos el anillo de contención urbana, y dentro de ese anillo de contención, menciona el protocolo, todo lo que está dentro de ese anillo ya de por sí está declarado como cuadrante urbano, pero además quedan fuera el patrimonio natural del Estado, las áreas silvestres protegidas y áreas bajo regímenes especiales que, como se muestra ahí, podemos citar la zona marítimo terrestre, los territorios indígenas y sectores territorios INDER. Bien, en el punto 1, que tiene que ver con la declaratoria de distritos urbanos, también existe un documento recientemente actualizado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde podremos encontrar toda la lista de estos distritos declarados como urbanos, y que para los efectos de consulta tenemos aquí la referencia para que todas las personas que están ahorita siguiendo la presentación puedan también remitirse a ese documento. El concepto de asentamiento humano, de conformidad con lo que establece la metodología del Ministerio de Vivienda, es aquel que, como lo menciona ahí, cuenta ya con ciertos servicios, cuenta con cierta infraestructura y que por lo tanto sirve como ancla para que se dé un desarrollo urbano casualmente alrededor de él. Entonces dice el concepto de asentamiento humano consolidado para los efectos de este trabajo, refiriéndose a la metodología del Ministerio de Vivienda, se refiere al emplazamiento que tiene un desarrollo suficiente en términos de infraestructura comunal y servicios básicos. Esta infraestructura se compone por aquella que tiene una función de encuentro social, iglesia, plaza de deportes, una plaza multiuso, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, plaza de fútbol, parque o plaza de toros, infraestructura asociada a un servicio básico de salud, educación, etcétera. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se da la clasificación de estos asentamientos humanos, que como dijimos pueden servir de insumo para la delimitación de los cuadrantes. Entonces ahí tenemos las clases de 1 a 5 y la infraestructura básica que considera el Ministerio de Vivienda o que consideró en el proceso el Ministerio de Vivienda para la delimitación de estos asentamientos. De manera tal que en la clasificación 0, ¿verdad?, está todo lo que tiene que ver con el anillo de contención del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Y posteriormente, a partir de la clase 1, tenemos ya los asentamientos con mayor infraestructura en la clase 1, repito, fuera de la gran área metropolitana, hasta el 5, que es el que cumple con la menor cantidad de infraestructura posible dentro de esta calificación. Para esto hay un documento del Ministerio de Vivienda cuya fuente se menciona aquí en la diapositiva, que es la metodología de clasificación de asentamientos humanos según su infraestructura comunal y de servicios básicos. Este documento es de agosto del presente año, agosto de 2020. Siguiendo esta información, pues hay un enlace también al que todas las personas que lo deseen pueden ingresar del Ministerio de Vivienda, es de acceso gratuito. Aquí está la dirección, se ingresa en la pestaña de asentamientos humanos y de inmediato pues vamos a tener un visor que nos muestra el mapa del país, en el cual podemos hacer acercamientos o podemos alejarnos un poquito más para ver más en detalle de cualquier asentamiento que nosotros tengamos interés. Aquí en esta diapositiva estamos viendo, por ejemplo, el cantón de Pocosí. Ahí tenemos un recuadro que incluye en la diapositiva, eso no es parte del visor, donde se muestra el país, las provincias y la ubicación del cantón de Pocosí en la zona Huetar Caribe, en el sector del Atlántico, ¿verdad? Y tenemos un centro de población tipo 1, que es en el distrito Guapiles del cantón de Pocosí. Ahí lo tenemos encerrado en el circulito. Y vemos alrededor la estructura de otros centros, de otros asentamientos humanos que tienen categoría menor. Y ahí van degradando, tenemos los que se ven en anaranjado, que son 4, los amarillos son 3, los verdes son 2, el rojo es categoría 1, y ahí vamos degradando, el naranja es 2, el amarillo es 3, el verde es 4 y el azul es 5, que son los que ya tienen la menor cantidad de infraestructura. Si hacemos clic
en la parte, al lado de la página donde tenemos el detalle y el nombre del asentamiento, podríamos ver además una serie de información que nos brindan en el visor respecto de las características que tiene ese asentamiento humano como tal. Recuerden que estos son insumos que nos permiten delimitar los cuadrantes urbanos para la aplicación del reglamento. Dejamos el visor del MIVA que nos funciona, como les decía, como insumo, y pasamos a ver alguna información importante que está disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial, que lo podemos ver en línea también, pero que tenemos la posibilidad de acceder a las capas editables en formato vectorial también o en formato de imagen, raster, ¿verdad? De diferentes tipos de información. Por ejemplo, podemos acceder a información del Instituto Geográfico Nacional, como poblados o toponimia, división territorial administrativa oficial, curvas de nivel, edificaciones a escala 1:5000, vías, etcétera, ¿verdad? Así como información de otras instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Centro Nacional de Información Geoambiental. A partir de la información que nosotros encontramos en el SNIT, entonces ya podemos empezar a hacer, desde el punto de vista de los gobiernos locales, cálculos y estudios para delimitar los cuadrantes urbanos. Entonces aquí podemos ver en la imagen 1 los asentamientos humanos del Ministerio de Vivienda, a los cuales se les puede agregar un área de expansión de 200 metros, y la información en la imagen 2 que podemos nosotros obtener del SNIT, del Sistema Nacional de Información Territorial, respecto de amenazas naturales e infraestructura como vías y otros. También de la información que tenemos en el SNIT podemos hacer un análisis alternativo a partir de las zonas homogéneas, y ahí podemos ver los sectores claros, un rosadito que es áreas urbanas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la clasificación de zonas homogéneas para efectos de valoración fiscal, y alrededor de ellas áreas que están calificadas como rurales o urbanas, rural-urbano, en la imagen A. En la imagen B podemos ver la misma información de la imagen A, pero agregamos a esta edificaciones. Entonces podemos ver concentración de edificaciones y podemos ver cómo estas calzan casualmente con las áreas, con las zonas homogéneas delimitadas como urbanas. Y finalmente en la imagen C podemos ver cómo también hay una coincidencia con lo que se refiere a vías públicas, especialmente contrastadas con las vías que están disponibles del registro inmobiliario. De tal manera que aquí podemos ver la coincidencia de información. A todo esto podemos accesarlo por medio de algún software de información geográfica, conectando directamente a los servicios OGC del Sistema Nacional de Información Territorial. Bien, una vez que tenemos estos datos, podemos hacer una comparativa. Aquí podemos ver la información que tenemos del SNIT con respecto a los asentamientos humanos del Ministerio de Vivienda. Y podemos ver que hay algunos sectores, en general hay una coincidencia bastante marcada. Aquí podemos ver 4 asentamientos que tienen casualmente coincidencia con los datos del Sistema Nacional de Información Territorial, ¿verdad? Sin embargo, tenemos 2 de ellos en los cuales no tenemos información en los datos del Ministerio de Vivienda. De tal manera que tenemos que analizarlos estos por aparte y poder ver qué sucedió ahí, si es que la información por la fecha en que se aplicó para el Ministerio de Vivienda no lo sabían y se desarrollaron posteriormente. Bien, esta información es importante tenerla a la luz de la Política Nacional de Información Territorial, principalmente en el sector en el recuadro de abajo, respecto del promedio de área pública por habitante, 10 metros cuadrados. Eso es una meta que los municipios las municipalidades deben tener presente respecto de lo que es la dotación de área pública, que es finalmente lo que pretende establecer como diferencia entre operar un fraccionamiento en cuadrante urbano. Y finalmente, algunas conclusiones importantes que debemos tomar en cuenta. El protocolo de limitación de cuadrantes urbanos se fundamenta básicamente en el criterio de ocupación humana del espacio, ¿verdad? No toma en cuenta otros aspectos más que esa ocupación humana con cierta infraestructura. Este protocolo como tal
es una metodología supletoria para ejercer control local sobre procesos de fraccionamiento y provisión de áreas públicas, más recordemos que no responde a una política local, por lo que es importante que las municipalidades no pierdan esto de vista. Y finalmente, en virtud de lo anterior, es una metodología que viene a paliar, que viene a solucionar en parte o a tratar de solucionar la deficiencia de áreas públicas en algunos sectores. No debe sustituir, no debe refrenar, no debe inhibir las iniciativas locales para promover el desarrollo de planes reguladores, planes de ordenamiento territorial, que de acuerdo con nuestra legislación, además de una serie de reglamentos importantes, debe incluir también su propio reglamento local de fraccionamientos. De tal forma que esta es la información que tenemos para lo que es la delimitación de cuadrantes urbanos y quedamos entonces al tanto de cualquier duda o consulta que pueda surgir al respecto. Muchas gracias.